Bien. Buenas noches, ingeniero, compañeros todos. Soy la alumna de quinto siglo Karen Jacqueline Bárbara Limacho Villanueva. El día de hoy voy a hacer la resolución del primer examen de la primera unidad de diseño estructural. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta, que nos dice: comente cuáles son los objetivos del diseño estructural. Bueno, los objetivos del diseño estructural son brindar seguridad a los ocupantes que albergue, también equilibrar la fuerza a las que va a estar sometido. También tenemos resistir las solicitaciones sin colapso o mal comportamiento. Esos pueden ser excesivas deformaciones a lo largo del tiempo. En la pregunta número 1.2 nos dice desde cuándo debemos incorporarlos al diseño arquitectónico. Este de aquí se debe incorporar al diseño arquitectónico desde los croquis preliminares, en el cual se deberá organizar en el espacio que está creando los distintos planos o elementos. Estos de aquí que aportarán estabilidad para cargas verticales y laterales. Eso nos ayudará a la forma arquitectónica. Durante los croquis preliminares debe tenerse en cuenta en sí siempre la estructura. Ahora continuamos con la pregunta 1.3, que nos dice cómo se complementan ambos tipos de diseño, el arquitectónico y el estructural. Estos de aquí se complementan a lograr una combinación armónica. Estos de aquí pueden ser entre las dimensiones y proporciones correctas de la estructura. En sí, la estructura debe integrarse a la generación de la forma arquitectónica, de modo de que no nos resulte un agregado puramente tecnológico, sino que sea sin valor en sí mismo o como muchas veces ocurre con valores negativos. En la pregunta 2 tenemos cuáles son los conceptos básicos aprendidos en la presente unidad referente al diseño estructural, que se deben incluir a partir de ahora en sus diseños arquitectónicos. Bueno, los conceptos básicos aprendidos en la presente unidad que hemos desarrollado han sido las consideraciones sobre el diseño estructural, también las condiciones mínimas de estabilidad estructural, los aspectos formales de la estructura y también tenemos los sistemas estructurales resistentes a fuerzas laterales. Hemos visto la configuración en planta, el uso de juntas de control, las plantas alargadas, las irregularidades en planta, la distribución de masas y de rigideces. En sí también hemos visto las zonificaciones sísmicas, los tipos de suelos y el sistema estructural. Ahora continuamos con la pregunta 2.1 que nos dice: ¿considera que el diseño estructural limita de alguna manera su creatividad como futuro arquitecto? Explique. En sí el diseño estructural, no nos limita la creatividad, ya que esta es una metodología de investigación acerca de la estabilidad, la resistencia y la rigidez de las estructuras. Esto en sí nos va a ayudar para que nosotros como estudiantes de arquitectura más adelante tengamos conocimiento de los materiales y estructuras de nuestras edificaciones. Es por ello que el objetivo del diseño y el análisis estructural es producir una estructura capaz de resistir todas las cargas aplicadas en sí sobre sí, sin fallas durante su vida de uso. En la pregunta 3 tenemos cuál es la importancia de realizar un adecuado estudio EMS o ITS para un proyecto de edificación. ¿Qué garantizamos con esto? En sí, la importancia de realizar un adecuado estudio EMS o ITS es lograr una estabilidad y un comportamiento ideal de la estructura.
Eso de acá se garantiza que no se excedan los límites de la capacidad resistentes en sí del suelo y no se generen deformaciones considerables en la estructura. Eso de acá se evitará que se formen esfuerzos secundarios en miembros estructurales, con resultados negativos de fisuras, grietas, desplomos o hasta el colapso. En la pregunta 3.1 tenemos ¿cuándo estamos en la obligación de realizar cada uno de estos según la norma E050? Bueno, es obligado a realizar cada uno de estos según la norma E50 en la obligatoriedad de los estudios. En sí, sabemos que todo proyecto de edificación debe contar con EMS o ITS. Bueno, eso es según el caso que sea. Los casos existen, bueno, en donde existen obligatoriedad de EMS son en edificaciones en general que alojen en sí gran cantidad de personas. Pueden ser equipos costosos o peligrosos. Los ejemplos tenemos como los colegios, universidades, hospitales, clínicas, estadios, cárceles, tenemos los auditorios, los templos, las salas de espectáculos, también ahí van los museos, las centrales telefónicas, las estaciones de radio y televisión, las estaciones de bomberos, los archivos y registros públicos. Tenemos las subestaciones eléctricas, los silos, los tanques de agua y reservorios. En sí también cualquier edificación no mencionada es de 1 o 3 pisos que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de área techada en sí en planta. Esas edificaciones son industriales, fábricas, talleres o similares. En sí también vemos que los casos donde existen obligatoriedad es de elaborar un ITS. Pasamos a la cuarta pregunta, la cual nos dice ¿cuáles son los tipos de cimentaciones que se han visto durante la presente unidad? ¿Cómo se clasifican? Explique y describa cada una de ellas. Bueno, en sí existen dos tipos de las cimentaciones superficiales y profundas. En las cimentaciones superficiales sabemos que son aquellas en las cuales la relación de profundidad de ancho de F con B, eso de aquí puede ser, es menor o igual a 5, siendo de F la profundidad de la cimentación y B el ancho o diámetro de la misma. En esas tenemos a las cimentaciones ciclópeas, tenemos a las zapatas aisladas, tenemos a las zapatas conectadas, tenemos a las zapatas combinadas o corridas, a las emparrillados, a las losas de cimentación, a las cimentaciones compensadas, a las cimentaciones en pozo. Ahora veremos a las cimentaciones profundas. Estas son aquellas en las que la relación de profundidad de ancho son de F con B, que es mayor a 5, en sí siendo la profundidad de la cimentación y B el ancho o diámetro de la misma. En sí, en estas cimentaciones profundas, los pilotes o micropilotes, los pilotes para densificación, los pilares, tenemos ahí también los cajones de cimentación y en sí cualquier otro tipo de elemento estructural que transmitan las cargas de la estructura o estratos profundos. Ahora pasaré con la pregunta 4.1 que nos dice cuáles son los criterios que debemos considerar a la hora de selección de la cimentación más adecuada para un proyecto de edificación. Bueno, en sí, en estos criterios a considerar a la hora de la selección de la cimentación, tenemos que ver las cargas a utilizar, también tenemos que ver los asentamientos en el cual vamos a elaborar, los asentamientos tolerables, la capacidad de la carga que va a haber en esa edificación,
También el factor de seguridad frente a una falla por corte. Y por último he visto que es la presión admisible. Bueno, esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. Hasta luego.